Bien, buenas tardes para todas y todos. Esperando que se encuentren bien. Entonces, comenzamos la actividad de la noche de hoy. La clase del encuentro 3, ¿no? Referente a la auditoría de sistemas. Hoy vamos a estar hablando, seguimos hablando, ¿no? Que ya habíamos comenzado el tema número 2, sistemas de información computarizados, y vamos a estar hablando ya específicamente en el plan de recuperación de desastres informáticos y cómo nosotros, desde el punto de vista de la auditoría, entonces debemos revisar y medir el nivel de control que tiene la entidad en correspondencia a la recuperación de estos desastres informáticos que puedan estar asociados a una organización. Toda vez que nosotros tenemos que verificar, en el próximo encuentro vamos a estar hablando de los diferentes controles que pueden existir, o sea, hablaremos de los controles preventivos, los controles detectivos y los controles correctivos en el próximo encuentro. Para ello, tenemos que verificar que, bueno, esta serie de controles estén definidos dentro de la organización como posibles riesgos o vulnerabilidades que puedan tener los sistemas, ¿no? Entonces, en el encuentro de hoy perseguimos como objetivo evaluar el control que tiene la entidad en cuanto a la recuperación de la información, en cuanto a la recuperación de los datos que tiene la organización en función de cualquier desastre o cualquier vulnerabilidad que pueda ocurrir con los datos que tiene una organización. Es para ello que estaremos hablando entonces de la recuperación de desastres. En esta diapositiva se presenta una especie de análisis, ¿no? Sobre la recuperación de los datos en una entidad cuando ocurre un desastre. Nos habla que la recuperación de desastres ante un eventual fallo del sistema informático se está convirtiendo en uno de los elementos más importantes dentro del ámbito de la seguridad de las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, de la tecnología de la información. ¿Por qué? Porque hoy en día ya la mayor cantidad de la información no se almacena en forma física, sino que se almacena en forma digital. Y muchas veces se utilizan backup para crear salvas, ¿no? De esta información y para que esa información entonces esté ya más allá de un espacio en un equipo y ocupe un espacio mucho más seguro que se conocen también como los backup de respaldo de información con espacios en la nube ya como tal, ¿no? Entonces, con esto desastre nos referimos a cualquier suceso que interrumpa la actividad normal de una empresa. O sea, en una empresa, ustedes saben que diariamente ocurren una gran cantidad de operaciones, la mayoría de estas operaciones transcurren a través de los sistemas de información y si existiere algún fenómeno, algún desastre, debe haber un momento, ¿no? Debe haber una contingencia preparada por la entidad para, en caso de que exista una interrupción de los procesos, no se pierda la información que se tiene almacenada allí, ¿no? Sino que la información esté salvándose constantemente. Siendo imprescindible una serie de medidas. ¿Para qué? Para reducir con garantías los efectos derivados de su impacto. O sea, la entidad debe garantizar que si existe un fallo en el sistema, si existe una interrupción en el sistema, si existe una penetración en el sistema por parte de entes externos para dañar o robar la información, en este caso existan seguridad de que pueda respaldarse. Y por eso está entonces el plan de recuperación de desastre, donde se tienen en consideración una serie de elementos que vamos a ver un poquito más adelante, cada uno de estos pasos, y que ustedes después van a desarrollar una actividad práctica relacionado con este aspecto, ¿no? Estos eventos pueden referirse tanto a un desastre natural como a un error humano o un fallo del propio sistema a causa del software, de un software malicioso. Por lo general, son software maliciosos que introducen terceras personas con el objetivo de que de destruir la información o de robar la información. Nosotros, cuando empecemos a ver las diferentes actividades prácticas con casos prácticos ya donde existen delitos informáticos, entonces en el encuentro 6 que vamos a estar hablando de los delitos informáticos, ustedes van a ver que por lo general allí van a introducir diferentes software que pueden ser software para robar información o software para dañar la información. Entonces, con ello, para mitigar
los daños que puedan causar las posibles fallas en los sistemas o para un poco tener un respaldo, entonces debemos hablar del plan de recuperación de desastres informáticos. En este caso, el plan de recuperación de desastres informáticos varía según la clase del negocio, según las características, según la complejidad de los sistemas también de información y los procesos implicados dentro de esos procesos, dentro de esos sistemas de información, ¿no? Así como el nivel de seguridad de los mismos. No es lo mismo el plan de seguridad informática que pueda tener, no sé, la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que el plan de seguridad informática que pueda tener la Universidad Israel o el plan de seguridad informática que pueda tener la empresa donde trabajan ustedes o, bueno, el plan de recuperación de desastres informáticos, ¿no? Entonces, es importante que sepamos que este plan debe adaptarse a las condiciones, a los tipos de sistemas que existen en cada organización y en correspondencia a ello, nosotros cuando hagamos la actividad práctica de hoy, que es, ustedes van a hacer una propuesta de plan de seguridad informática para, para una organización donde trabaje uno de los integrantes del equipo de ustedes, entonces ahí van a ver que tienen que observar una serie de características que puedan estar implementándose en la organización, ¿no? Y para ello depende también el sistema de información que utilicen y los diferentes riesgos y además la información que están procesando en estos sistemas de información. Entonces, en principio, el primer paso que nosotros deberíamos dar en un plan de recuperación de desastre sería sería la elección del equipo que se va a tener en cuenta dentro de este plan de recuperación de desastre. Entonces, hay que ver quiénes son las personas que van a integrar ese equipo, ¿no? En este caso, dice que el primero, o sea, lo primero que debemos hacer es crear el equipo responsable del plan y especificar las funciones y responsabilidades de cada uno de sus miembros. Por supuesto, en este plan de seguridad, la persona con mayor responsabilidad en este plan de seguridad de la información o de recuperación de desastres de una información, ¿quiénes ustedes creen que en una entidad sea el máximo responsable de este? Departamento de sistemas. Vamos a ver, el departamento de sistemas tiene que estar dentro de ese plan, ¿no? Pero ¿quiénes ustedes creen que sea el máximo responsable de que este plan se lleve a cabo y de que este plan esté implementado en una organización? La gerencia de la empresa. Igual la administración. Por supuesto, debe ser la máxima responsable, o sea, el máximo responsable debe ser la administración, la máxima autoridad en una entidad, que es la que puede tomar decisiones con respecto a lo que va a ocurrir o lo que no puede ocurrir. Además, por supuesto, que las personas del departamento de sistemas tienen que integrar, ¿no? El responsable del departamento de sistemas tiene que integrar este equipo responsable de la seguridad, ¿no? O de la recuperación de los datos en caso de un desastre informático. Pero aquí no puede faltar la máxima autoridad de una organización. Pero también dentro de este plan tienen que estar, o sea, dentro de este equipo tienen que estar quienes, tienen que estar las personas responsables de cada uno de los procesos, porque son las personas que conocen cuál es la información clave, cuáles son los datos claves en una entidad y sobre esos datos son los que se debe entonces establecer un plan de recuperación, ¿no? En caso de que pueda fallar el sistema por algún elemento. Entonces, después ustedes van a desarrollar su plan de seguridad informática para su empresa. Entonces, en este sentido, cuando vayan a elegir el equipo responsable, tienen que considerar que no puede faltar la máxima autoridad y que también dentro de ese equipo de trabajo tienen que estar ¿quién? Los funcionarios que están al frente de cada proceso y además la persona que está al frente del departamento, del área del sistema de información, ¿no? De los sistemas informáticos. En este caso hay que considerar este aspecto, ¿no? Después, en el segundo aspecto, debe hacerse un análisis de riesgo, o sea, un análisis de riesgo de qué, de la situación de la empresa, un análisis de riesgo de los sistemas de la empresa, un análisis de riesgo de que pueda ser dañada la información. Entonces, una vez seleccionado el equipo responsable, debemos definir qué riesgos pueden amenazar
a nuestra empresa. O sea, cuáles son los riesgos que se han detectado y cuáles son entonces las medidas de seguridad a tomar. ¿Para qué? Para evitar el daño de la información, daño que sea reparable. Y ahí vamos a ver qué se establece, ¿no? Ustedes van a establecer cuáles son los riesgos a los que se encuentra expuesta su empresa en cuanto a los sistemas de información. Y nosotros como auditores debemos estar claros de cuáles son los riesgos que pueda estar expuesta una entidad que pueda entonces dañar la información o los datos que tiene esta en sus sistemas de información. Bien, entonces en este sentido, el plan debe especificar la capacidad de respuesta, los recursos a emplear en las actividades de recuperación y el orden atendiendo a las prioridades en que deben efectuarse. O sea, primero debemos identificar cuáles son los riesgos a los que está expuesto, qué puede ser dañado en caso de que se manifieste uno de estos riesgos y entonces cuáles son los recursos y las actividades que desarrollaría la empresa para recuperar esa información. Vamos a ver más adelante que también en uno de los pasos deben establecerse los tiempos, ¿ya? O sea, los tiempos que demoraría recuperar la información y el tiempo en que ya la información va a estar recuperada y puede nuevamente la empresa operar a un nivel estándar, ¿no? Aquí tenemos entonces el paso número 3, que era el que le hablaba, que es las estrategias de recuperación y copias de seguridad. Aquí nos habla de la seguridad de la tecnología de la información, ¿no? Aquí en este caso nos estamos refiriendo también a las estrategias de recuperación de las aplicaciones y los equipos claves de la empresa. Es decir, aquellas actividades que son esenciales para el funcionamiento en una organización. Cuando hablábamos en el paso anterior, decíamos que había que ver cuáles son los riesgos que puedan dañar, ¿no? Las actividades con mayor importancia. Y en este caso hay que, dice, dar prioridades, ¿bien? Y aquí nos habla ahora de que hay que ver cuáles son las actividades esenciales en una organización. En caso de que exista un fallo de los sistemas, una vulnerabilidad en los sistemas, habría que ver cuáles son la primera información que debe recuperarse, ¿no? Para darle prioridad a esto. Y aquí aparece el RTO, que sería el tiempo de recuperación, es decir, el tiempo que un sistema o un ordenador o una red completa puede estar inactivo sin crear graves pérdidas a la empresa. Entonces, ¿cuánto demora? ¿Cuál es el tiempo de recuperación de esa información? ¿No? Que debe ser, por supuesto, el mínimo tiempo en una empresa. Vamos a ver, se tiene una información, se tienen datos esenciales para el propio desarrollo de la entidad, ¿no? Entonces, el tiempo de recuperación de la información que nosotros nos tracemos en un plan de seguridad informática debe ser el tiempo máximo, ¿ya? Que puede estar la empresa sin esa información para poder continuar su trabajo sin que en esto genere graves pérdidas en el proceso. Supongamos que la empresa, si se encuentra inactiva durante 2 días, puede caer en pérdidas, pero no serían pérdidas significativas. Por lo tanto, nuestro tiempo máximo en que debemos proponernos nosotros para recuperar esa información debe ser máximo 2 días. Pero si el tiempo en máximo en que puede estar fuera nuestro sistema es de un día o de 10 horas, nosotros tendríamos que entonces ponernos como el tiempo de recuperación el día o las 10 horas, ¿no? Porque sabemos que si sobrepasa ese periodo de tiempo, entonces ya esto traería para la empresa daños, ¿no? Daños con pérdidas que tardarían en poder ser recuperadas. Y aquí también hay que definir el punto de recuperación, o sea, en qué momento, cuál es el día, cuál es la hora en que va a ser recuperada la información y se va a restaurar ya los datos dentro de los sistemas para la empresa poder seguir operando, ¿no? Entonces, todo esto debe estar definido en las estrategias de recuperación y copias de seguridad y dentro de él tienen que estar establecidos estos tiempos, ¿no? El tiempo que demora la recuperación y el momento en que ya van a estar restablecidos todos los datos, ¿ya? Aquí aparece otro de los pasos que es el tipo o los tipos de plan de recuperación de desastres y virtualización de estos, ¿no? Dice, en este caso, para el backup podemos escoger un soporte físico o bien optar por un almacenamiento en la nube. Cuando hablamos de un soporte físico, esto puede ser que se guarde la información en otro servidor
que se guarde la información en una memoria externa, en un disco externo, o que la información, o sea, los respaldos, estos backups, cuando hablamos, estamos hablando de respaldo de la información, respaldo de los datos, se encuentren en la nube, ¿no? Ustedes saben que existen diferentes drives para uno poder, entonces, cargar la información a la nube, poderla compartir, poderla utilizar, siempre también estableciendo diferentes parámetros de seguridad que impidan que esa información en la nube pueda ser entonces robada o pueda ser hackeada por terceras personas. Hay que recordar que la nube nos ofrece una gran variedad de servicios en este sentido, ¿no? Con la ventaja de poder recuperar nuestros datos desde cualquier dispositivo. Solamente lo que tenemos que introducir, ¿no? Una contraseña para poder acceder allí, ¿no? Y dice que esto nos sirve también porque reduce el tiempo de interrupción ante un desastre informático. Al hilo de lo mencionado, es conveniente dilucidar qué tipo de plan es el más apropiado en función de nuestras actividades y recursos. Ya, si nosotros no tenemos acceso o no tenemos soporte para poder guardar información en la nube, porque es una empresa pequeña, porque no tenemos acceso a ello, aunque hoy en día ustedes saben que el acceso es bastante fácil, ¿no? Desde cualquier dispositivo, tendríamos que ver si no guardamos entonces la información en la nube y la guardamos en una memoria externa, ¿no? Entonces depende de nuestras características, es que debemos estar viendo cuál sería el tipo, ¿no? De plan de recuperación de desastres y dónde vamos a guardar esta información. Y por último, estamos hablando en el paso 5 de revisión y pruebas de ejecución. Ya otro aspecto que debemos mencionar es el referente a la seguridad de las tecnologías y es la revisión periódica del plan de recuperación de desastres. O sea, nosotros, una vez que elaboramos este plan, debemos establecer cuáles son los periodos en que va a ir siendo revisado este plan. ¿Para qué? Para en caso de que alguno de los elementos que ya hemos definido no esté respondiendo a las necesidades de la empresa, entonces poder hacer una actualización, ¿no? Que nos permitan, por supuesto, garantizar en cualquier tipo de emergencia el poder recuperar esta información. Entonces, por ello, es importante que la entidad considere, ¿no?, las revisiones periódicas. Les pregunto ahorita, aquí nos quedó, ¿no?, ya claro cuáles son los 5 pasos. En primer lugar, se debe conformar el equipo responsable de la seguridad, de la recuperación de la información, de la recuperación de los datos en una entidad. Ahí tienen que estar personas clave, personas que puedan tomar decisiones y además personas que lleven a cabo los procesos, ¿no? Porque saben cuáles son los datos, cuál es la información relevante que hay que recuperar con mayor prioridad para poder continuar los procesos en la entidad. Lo segundo que hay que hacer es por cada una de las áreas identificar cuáles son los riesgos y cuáles son las actividades que se deben entonces desarrollar para minimizar estos riesgos y en caso de que se manifieste poder darle una respuesta rápida, ¿no? Una respuesta que permita entonces minimizar o corregir el riesgo manifestado. Lo otro serían las estrategias de recuperación de los datos, ¿no? Donde además de ello hay que ver cuáles son los tiempos que demoraría la recuperación y cuál es el tiempo en que ya se recuperó esa información y la entidad está alta para poder desarrollar ya sus procesos sin problema ninguno. Lo segundo sería los tipos de plan de recuperación de desastre, ¿no? Donde se va a tener los respaldos por parte de la entidad para poder entonces tomar esa información, tomar esos datos una vez que ya se haya eliminado los software maliciosos o el ataque al que está sufriendo la información de la entidad, poder entonces restablecer esa información porque ya esa información ha sido entonces guardada, ¿no? Ha sido archivada en algún espacio que puede ser físico o puede ser en la nube. Y por último, los periodos de recuperación, o sea, disculpen, los periodos de revisión de este plan de seguridad. Una vez que vimos y que ya repasamos los diferentes pasos, entonces ahorita vamos a hacer una actividad práctica. Una actividad práctica donde ustedes, por supuesto, por los equipos que ya tienen conformados,
Bien, van a establecer un plan de recuperación de desastres informáticos, considerando los pasos que vimos, ¿no? La elección del equipo de trabajo, el análisis de los riesgos, las estrategias, el tipo de plan y, por último, con qué periodicidad se va a revisar este plan. Para ello van a conformar los equipos de trabajo con los que ya hemos trabajado. Ustedes podrán consultarse entre sí. Yo voy a estar en línea acá para cualquier duda que podamos tener. Y después vamos a hacer un debate, ¿no? De los resultados del diseño del plan. Ahorita les pregunto, ¿alguna duda con la actividad práctica que vamos a desarrollar en este momento? Profe, buenas noches. ¿Tenemos algún tipo de formato tipo o hacemos en una hoja de Word y nada más así? Claro, lo van a hacer en una hoja de Word y posteriormente, entonces, o sea, lo vamos a estar debatiendo aquí, ¿no? Lo van a hacer entre los integrantes del equipo. No, formato no. Vamos a partir de aquí, vamos a ver que este es el plan de ustedes, ¿no? Donde van a partir, ¿ya? Sí, vamos a partir de un alcance, o sea, vamos a tener el nombre del plan, donde ese plan va a tener un objetivo y va a tener un alcance, ¿ya? Y posteriormente vamos a ir viendo, ¿no? El equipo de trabajo va a ser, o el equipo responsable va a ser tal administrador, o sea, no vamos a poner el nombre del administrativo, sino vamos a poner la función de esa persona, ¿no? Para saber las responsabilidades que tiene esa persona. Posteriormente, los riesgos a los que están expuestos la empresa, ¿no? Con la seguridad de los datos. Después las estrategias donde se va a definir, ¿no? Las diferentes copias de seguridad. También van ahí a definir los tiempos. Posteriormente, ¿cuál es el plan? O sea, ¿qué vamos a utilizar nosotros para hacer los respaldos de la información? Y por último, ¿con qué periodicidad se va a establecer la revisión del plan, ¿no? Entonces, partimos de el nombre del plan, que ya vimos que es Plan de Recuperación de Desastres Informáticos. Posteriormente, estaríamos viendo cuál es el objetivo, luego el alcance, y de ahí entramos en cada uno de los pasos. Ya, profe. Gracias. ¿Alguna otra duda? No, Sí, por favor. Dígame. Mencionamos los riesgos a los que está expuesta la organización en base a cada uno de los procesos que mantiene. Sí, pero los riesgos en cuanto a la pérdida de la información de los procesos, ¿ya? Ya. Porque estamos hablando de el plan de ¿qué? De recuperación de desastres para los sistemas de información. Entonces, no vamos a hablar ahora de el plan de recuperación de desastres para otra eventualidad de la empresa, sino para los sistemas de información. Ya. Disculpe, en estos riesgos también se incluyen como incendios, así ese tipo de siniestros que ocurren. Claro, si ese siniestro puede dañar la información, los sistemas de información, claro. Ya. ¿Ya? Estos pueden ser naturales. Habíamos visto allí, cuando hablábamos de la definición de los riesgos, aquí hablábamos de que estos riesgos pueden ser riesgos naturales, como lo vimos aquí, ¿ya? Pueden ser, aquí hablábamos, ¿ya? Estos pueden ser naturales o pueden ser de otro tipo, ¿no? Bien. Ya, profesor. Gracias. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿de qué tiempo disponemos para hacer esta actividad? Bien, esta actividad práctica la vamos a dejar pendiente allí porque en algún momento vamos a retomarla nuevamente, ¿ya? No, ustedes no la van a subir ahorita al entorno virtual de aprendizaje. En el entorno virtual de aprendizaje esta semana lo que se les va a habilitar es un cuestionario, ¿ya? Un cuestionario que tienen que resolver. Entonces, ahorita no vamos a subir esto ni como actividad práctica ni como tarea. ¿Por qué? Porque posteriormente retomaremos ya lo que hemos hecho, lo revisaremos un poco más a profundidad y lo vamos a enriquecer
un poco más ya cuando comencemos con algunos casos prácticos a resolver. Bien, entonces, en la clase de hoy estuvimos viendo los referentes a el plan de recuperación de desastre y los 5 pasos, ¿no?, que debemos nosotros establecer en este proceso del plan de recuperación de desastre, con la elección del equipo responsable, el análisis o la evaluación de los riesgos a los que se está expuesta la empresa, las estrategias de recuperación y copias de seguridad con los tiempos establecidos, los tipos de plan de recuperación, o sea, cómo vamos a recuperar la información, a través de qué mecanismo o a través de qué dispositivo, y por último, la periodicidad con que se va a revisar este plan para nosotros ver si verdaderamente la forma en que se está desarrollando y la forma en que se ha planificado es la forma actual, ¿no?, y real que tiene la organización. Entonces, una vez que hemos visto estos aspectos, es importante que ustedes ya guarden aquí lo que hemos elaborado hasta el momento para posteriormente retomarlo. Como ya les decía, para la tarea de la clase, lo que se les abre ahorita es un cuestionario y que ustedes deben de resolver en el transcurso de la semana. Como siempre les digo, cualquier duda que puedan tener con el desarrollo de la tarea, por favor me pueden escribir y ahí estaremos analizando, ¿no?, la duda que pueden tener. Entonces, muchas gracias por su tiempo y que tengan una excelente